como un grano de mostaza. Gracias, Espíritu Eso Santo. dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, ¿cómo le dirías? Muévete, muévete. Tú le dirías A la montaña, muévete, si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, vamos, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Y esa montaña se moverá, 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 y esa montaña se moverá. Como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿cuándo lo crees? Dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, ¿cómo? Muévete, muévete. Tú le dirías, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, y esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Dios le bendiga a todos los que están llegando y se están conectando a esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá esa montaña, esa montaña, ese problema, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Laura Colón, Dios te bendiga. ¿Cuánto lo cree? Y esa misma fe y ese mismo poder hizo que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra,
y tampoco Pedro. No era la sombra, y tampoco Pedro. ¿Cómo se escucha Laurita? Tocó cambiar los micrófonos. Pero porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Pero porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. ¡Oh, santo! Nazareno, 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 la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro, no era la sombra, no era la sombra, y era porque Pedro era el espíritu de Nazareno. ¡Ay, santo! ¡Vamos! ¡Alaba! Porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, 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 Nazareno. Gracias, Espíritu Santo. Nazareno, 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 Gracias. Nazareno, Nazareno, Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. No era la sombra, y tampoco Pedro. 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 Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque si lo grabas en esta noche, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno, 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 Espíritu Santo, Nazareno, 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 este lugar. Nazareno, 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 Nazareno. Se las oraba En el Monte Carmelo, para que el fuego bajara de los cielos. Se las oraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara de los cielos. Y cuando el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el holocausto gloria al Señor. Eric Laureano, Dios te bendiga. pero que baje el fuego, descienda la llama, pero que baje el fuego, descienda la llama, pero que baje el fuego, que hoy descienda la llama, pero que baje el fuego, descienda, con su poder, descienda la llama, 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 con su poder. Bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, ahora, bendíceme ahora, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme Gloria a Dios, Lorita, Dios te bendiga, mi amada sierva
del Señor Jesucristo. Dios te bendiga grandemente. Vamos a estar hablando de los dones espirituales, de los regalos que nos da el Espíritu Santo. Bendito Dios. Porque el Espíritu Santo me ha estado mostrando, me ha estado revelando que hay muchos hermanos que están pidiendo dones espirituales. Pero vamos a ver qué dice el Espíritu Santo con respecto a eso. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren bendición? Vamos a esperar que se vayan conectando unos poquitos más. Vamos a adorar al Señor mientras tanto. Y vamos a pedirle al Señor que se vayan conectando más hermanos. Ya hay bastanticos aquí conectados. Pero el Espíritu Santo hoy quiere hablar del regalo que Él da. Los dones los da el Espíritu Santo. La palabra dice que Él los reparte como Él quiere. A quien quiere, cuando quiere, en la medida que quiere. Y los dones que Él quiere darle. La palabra también nos enseña que procuremos los mejores. Yo, como soy tan hambriento, yo los pedí todos. Yo pedí todos. A mí no, a mí dámelos todos, Espíritu Santo. Necesito estar que yo los necesito todos para usarlos. Necesito adorar. Yo sí le dije al Espíritu Santo, yo los quiero, pero los quiero toditos. Yo quiero que tú me regales todos los dones, Espíritu Santo. La palabra dice que nos enseña que procuremos los mejores, pero yo los tengo todos, porque todos me los ha dado, todos se los he pedido y todos me los ha regalado. Bueno, de pronto a mí me los ha dado todos, porque como yo nunca le he pedido ni casa, ni carro, ni camión, ni avión, sino que le pido todas las cosas de Él. Entonces Él me ha regalado los dones de Él. Yo, como no pido ni camiones, ni carretillas, ni camionetas, ni flotas de camionetas, ni flotas de aviones. Necesito más. Pero hay una condición Quiero estar para obtener los dones. Y esa condición es que le tenemos que servir a Dios todo el tiempo. Tenemos que estar en una total obediencia y sujetos a Él para poderle servir, para que Él nos dé los dones, porque los dones son para el servicio, para servirle a Dios en su obra. Y si usted no le está sirviendo, ¿para qué le pide dones a Dios? Dios no le va a dar dones. Dios le da los dones para que usted los use. Yo necesito. Pero tiene usted que estar obedeciéndole a papá y sirviéndole a papá. Y vamos a ver qué nos dice hoy la palabra. Sigamos adorándole a Él. Ay, santo, mi alma te alaba. Dame de beber más. Quiero más de ti. Necesito más de ti.
Aleluya, gloria al Señor. Necesito más. Quiero estar en tu Presencia. Díselo, ¿ahí dónde estás? y poder contemplar. Quiero contemplar tu rostro, Señor, Necesito estar contigo. y quiero adorarte esta noche. Así es. Quiero estar en tu presencia. Aleluya. Y poderte contemplar. Díganle al Señor cuánto necesita de Él. Necesito estar contigo. Es grande mi necesidad de ti, Señor. Vamos, iglesia, adórale. Vamos, iglesia, pídele. No seas escasa, iglesia, que Él tiene todo para ti. Necesito. Dile que te dé de beber esa agua de vida eterna, de tu manantial, Señor. Gloria al Señor. Yo necesito. Llena mi copa hasta rebosar. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Espíritu Santo. ¿Necesitas más de Él? Pídeselo. Quiero más. Oh, pídeselo. No seas escasa, iglesia, pídeselo. Más de tu espíritu. Pídele más de su Santo Espíritu. Más de tu presencia. Si tú lo deseas, pídeselo. Yo sí no me canso de pedir. Tanto que el Espíritu Santo esta madrugada me dio un regalo, no lo puedo contar. Dígaselo con todo el corazón. Más de tu espíritu. Solo guardo para mí. Tu presencia. Él ve nuestro corazón. Él ve el anhelo de nuestro corazón. Y si ese deseo está alineado con la voluntad de Él, agradable y perfecta, te va a dar todo eso. Oh, Santo. Más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más. Vamos, iglesia, pídele. Pídele más de Él. Más.
de ti yo quiero. Oh Santo, Nace tu espíritu, te alabo y te bendigo. tu presencia yo quiero más, sí, Señor, quiero. Gracias, Espíritu Santo. Más de tu espíritu, más de tu presencia, Gracias, mi amado. dígalo fuerte. Más de tu espíritu, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo. Más de tu espíritu, más de tu presencia, yo quiero más, yo quiero más, ¿Qué tanto más quieres, iglesia? Yo quiero más, yo quiero más de tu presencia, Gloria a ti, Señor. yo quiero más. Santo eres tú, Señor. Tu espíritu, quiero más, Señor, quiero más. No sé qué va a hacer el Espíritu Santo hoy, pero desde antes de ayer está sobre mí. Casi no me dejó dormir. Y esto está tremendo hoy. Gracias, Espíritu Santo. Pídele, iglesia. Pídele más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Oh, Santo. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más De ti, Señor. Bueno, Dios me los bendiga rica y abundantemente a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo cada día más. Mis amados, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedirnos que Él nos hable a todos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Oh, cada vez tú haces que suene esta adoración. Cuando empiezo a orar, yo me rindo a Él. Si todos los hombres de la tierra pudiéramos saber, aún los que dicen ser iglesia tuya, pudieran saber lo que es la verdadera rendición a ti, Señor. Tú harías maravillas con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, nuestro querer como el hacer, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro
cuerpo. Te pedimos perdón por todo, Padre. Y nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Háblale a tu iglesia, Padre. Háblale como tú quieras hablarle a tu iglesia hoy. Y reparte dones como tú quieras, Espíritu Santo, si lo vas a hacer en esta tarde. A los que están aquí conectados, Señor. Hay muchos que los necesitan para tu obra. Hay otros seguramente lo piden por vanidad, por decir yo hago esto, yo tengo esto, Dios me usa en esto, Dios me usa en lo otro. Pero tú conoces la intención del corazón, Espíritu Santo. Y tú sabes a quién le das y en qué medida le das y cuándo le das y por qué le das. A ti no te podemos engañar, amado mío. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos pongo tu preciosa palabra. Úngela. Unge mis labios. Y úsame como tú quieras y en la medida que tú lo quieras hacer. Amados, Dios me los bendiga. Estos han sido unos días algo grande está por hacer Dios. Algo tremendo, hermanos. Porque yo nunca había sido de tener sueños. Sí, he soñado. Soy más de que Dios me deja ver con los ojos espirituales, con los ojos físicos, con los ojos literales puedo ver el mundo espiritual. Pero nunca había tenido tantos sueños como en estos días, amados hermanos. Pero como es el Espíritu de Dios quien hace con nosotros como Él quiere. Y Él sabe que los sueños del hombre son anhelos que están guardados ahí en el corazón del hombre. Y el hombre sueña con ser una cosa, con hacer otra. Y eso está guardado en el corazón. Y Dios sabe cuál ha sido el anhelo de mi corazón. El Señor sabe cuál han sido mi pasión por las cosas de Él. Y hay ciertas cosas que no las puedo decir, es entre el Espíritu Santo y yo. Y nadie más. Pero el Espíritu Santo, yo sé que hay mucha iglesia que le pide al Espíritu Santo de los dones de Él. Pero resulta de que el Espíritu Santo, Él es el que reparte los dones, los da en la medida que quiere. Y sabe cuáles son los dones que va a necesitar alguien según vaya a ministrar, según vaya a servirle a Dios, según vaya a trabajar en la obra de Dios. Yo sí le he pedido a Dios que me dé todas las cosas de Él. Que yo lo quiero todo. Todas las cosas de Él las quiero. Pero Él sabe en realidad cuáles son los dones que Él da, que yo necesito, que usted necesita, amado hermano. Y nunca me había puesto a pensar, tengo este don, tengo este otro. Él me ha dado los que me ha dado y yo los uso en la medida en que Él me da para usarlos. Pero leyendo la palabra de Dios, Dios le bendiga a mi hermana Beatriz Rivera, pero yo viendo en la palabra de Dios, estudiando, no sé si fue esta madrugada, sí, creo que fue en la madrugada, anoche, esta mañana. Y yo veía todos los dones que los vamos a leer ahora. Wow, Dios me los ha dado, creo que todos. Él los da porque Él es el que sabe para qué los necesitamos
porque es que los estamos deseando. Pero les vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ir a 1 Corintios 12, desde el verso 8. El título que dice en el capítulo 12, dones espirituales. Y vamos al capítulo 8. O no, vamos a leer todo el capítulo, hasta donde el Espíritu Santo me lleve. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Está hablando aquí que cuando usted y yo estábamos extraviados, éramos llevados como se llevan a los ídolos mudos, a los bultos de yeso, a los monicongos de metal, los de palo, los de piedra, que usted sabe que los llevan de un lado para otro, porque son mudos, no hablan, tienen boca, hablan, no hablan, orejas no oyen, ojos no ven, manos no palpan, pies no caminan. Pero ese no es el tema. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cómo me gusta esta palabra, mis amados. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ay, santo. En tus manos pusimos las manos y los enfermos fueron sanados. Hermano, y aquí me está enseñando la palabra de Dios que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. O sea que lo que le van a decir eso al Señor son personas que un día fueron y luego se apartaron. Ahora bien, la diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos y en él mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vaya anotando, un don, palabra de sabiduría. A otros palabra de ciencia, llaman dos, según el mismo Espíritu. A otros fe, por el mismo Espíritu, van tres. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, van cuatro. Estamos viendo los dones, ¿no? Del Espíritu. Son diferentes dones, pero quien los da y quien opera es el Espíritu Santo de Dios. Es uno solo. A otros milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que nos da los dones? El Espíritu Santo. Lo reparte como Él quiere, cuando quiere y en la medida que quiere. A todos en sanidades no los usa igual. A uno los usa sanando cáncer, a otro creciéndole las piernas, a otros poniendo manos, ojos, dedos, resucitando muertos. Él da según la medida que Él quiere también. Porque el hecho de que Dios lo use a usted en milagros no quiere decir que usted tenga la misma medida que otro. A todos nos da una medida de fe. Hay unos que tenemos una fe ciega. Como a mí me decía alguien
Le decía yo a una señora, le decía yo te estoy hablando de hace más de 25 años, casi unos 30 años, póngale, le dije yo le estoy pidiendo a Dios que me ponga todos los dientes nuevos. Y me dice ella, pero ¿cómo le vas a pedir tú eso a Dios? Me dijo ella, escuchen esto, hermano. Llegó y me dijo ella, pero tú ¿cómo le vas a pedir a Dios si Dios ha dispuesto que a los hombres le salgan los dientes una vez, los muda ya de adulto y ya no vuelve más hasta que se muere? Y yo le contesté, ¿será que hay algo imposible para Dios? Y ahora resulta que acaba de descubrir la ciencia, entre comillas, que tenemos otro juego de dientes adentro también. Alaba lo que él vive. Entonces la medida de fe de cada uno es distinta. El creerle a Dios y creer en Dios, todos tenemos una medida de fe diferente. ¿Por qué ahora mucha gente ora y no se para el sol? ¿Por qué no ha vuelto a pasar eso? Porque la gente no le cree a Dios. Porque la gente dice que los dones, que los milagros, que las señales, los prodigios y las maravillas fueron para otra época. Entonces dice el Señor, como los hombres están diciendo que es para otra época, ¿para qué les voy a hacer señales, prodigios y maravillas? Si ellos mismos no creen. ¿Sí ve, hermano? Entonces pasa eso. Ahora, mi hermana Dorita está diciendo acá, necesitamos todos los dones y los deseo todos. Gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo sabe el llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Él conoce todo de nosotros. Conoce nuestra medida de fe. Sabe si dudamos en el corazón. Si somos como la onda del mar que va y viene. Él lo sabe todo. Entonces Él le va a dar a cada uno los dones según usted le cree a Dios. Según usted lo necesita según el ministerio en que Dios le ha llamado a trabajar en la obra. Pero yo veo en iglesias que hay hermanas que dicen, están sentadas en una banca y dicen, Señor, yo quiero el don de la profecía. Y yo lo primero cuando las veo, yo seguida muchas veces el Espíritu me muestra y digo yo, esta lo que quiere es un espíritu de adivinación para ella hacerse la divina, la bruja, la hechicera. Porque la profecía, la revelación de Dios, la palabra de ciencia es una cosa distinta. Totalmente diferente. Ay, para que le digan allá viene la profetucha. No, hermano, no es para eso. La palabra de ciencia, revelación, todo eso lo da Dios a quien sabe y que hay que saberlo usar, hermanos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, quien sea quien opere, guíe nuestros dones en la medida en que Él nos los vaya dando. Porque yo he visto gente mal utilizando los dones que Dios le ha entregado. Han agarrado la profecía, la palabra profética, el don de la profecía, lo han agarrado para adivinación, para enriquecerse, hermanos. No es para eso. La profecía, ya lo he dicho y lo he enseñado, es para exhortación, para consolación, para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia.
para exhortar, para corregir al que se está desviando. No para que yo venga y le diga, usted ya hermana, ya le vienen 5 maridos. Que Jehová reprenda al diablo. Entonces vemos eso. ¿Por qué Dios me regaló a mí? Yo puedo decir que todos los que están escritos ahí los tengo. Dios me los ha regalado porque Él se complació. Porque Él me los quiso dar, porque Él conoce mi corazón. Porque Él lo quiso hacer. Pero igual me llevó a la palabra durante la madrugada. Y me llevó al libro de Ezequiel esta mañana muy madrugado. Yo me quedé con la boca abierta. Porque a la verdad, a mí, hermano, se me había hasta olvidado. Yo sé cuál es el llamado que Dios me hizo. Pero ¿en qué parte de la palabra me lo hizo? ¿Se acuerdan que yo les conté que el Espíritu me llevó al infierno porque yo no quería predicar? Yo no quería predicar. O sí quería predicar, yo quería predicar a los perdidos, a los de afuera. Pero resulta de que Dios me llamó no a los de afuera, sino a los de la casa, a los de la iglesia. Al ángel de la iglesia que Él ha puesto, que son a los pastores. Y con la reprensión que me metió Dios a mí, el llamado que me hizo Dios a mí, que yo no quería, hermano. Yo no quería obedecer, que yo lloraba y todas esas cosas. Y eso yo lo he contado ya infinidades de veces. Dios, después que me llevó al infierno, enseguida me dijo Ezequiel 3:16. Cuando yo leí esto, enseguida yo empecé a correr como una gallina loca, hermano. A decirle, ¿a quién hay que ir a hablar ya, Señor? Donde tú me mandes, yo voy. Donde tú quieras que yo vaya, yo voy, Señor. Y así se cumplió y así lo he venido haciendo. Pero Dios tenía que para que Él darme todos esos dones maravillosos, para que Él pusiera esos dones a trabajar en mi vida, para que Él derramara del fuego de su Santo Espíritu, se derramara sobre mi vida, yo tenía que estar trabajando para la obra de Él. Porque yo, ¿qué voy a hacer con unos dones ahí? ¿Se acuerda usted de la parábola de los talentos? Al hombre que se le dio tantos talentos, al uno que le dieron un talento y lo cogió, lo enterró y lo escondió porque tuvo miedo. Dios no le va a dar dones espirituales a una persona que no los va a poner a funcionar y bien en la obra del Señor. Porque los dones son para el servicio. Los dones son una herramienta que el Espíritu Santo nos da a nosotros para hacer la obra de Él. Cuando Dios me dio muchos talentos y muchos dones, pero en la medida en que yo le iba obedeciendo, en la medida en que yo iba creciendo espiritualmente, porque Dios ayer me dio algo maravilloso. Yo le decía, Espíritu Santo, ahora entiendo por qué desde jovencito tú no emprendiste este ministerio conmigo. Porque si yo era muy joven, si tú me hubieras dado el ministerio a la edad que yo llegué a los caminos tuyos, yo me hubiera parrandeado ya el ministerio. ¿Por qué? Uno, porque era muy joven, no tenía el conocimiento. Dos, no tenía la preparación. No tenía la sabiduría que hoy en día tú me has dado. ¿Ves? Hay gente que llora tirada en el piso, Señor,
¿Por qué a mi hermano le diste de todo y a mí no me has dado nada? Oye, ¿por qué? Seguramente el ministerio que te ha llamado Dios es más difícil que el del otro hermano y se necesita una preparación, se necesita ser llevado al desierto, probado, entrenado, capacitado por el mismo Espíritu Santo para que Él le dé a uno mucho más. Porque si no, yo me hubiera parrandeado ese ministerio, pero lo hubiera acabado, lo hubiera destrozado todo. Porque estoy viendo que hay circunstancias en estos momentos muchas circunstancias de las cuales yo no era apto en ese entonces. Yo no estaba capacitado, no tenía el entrenamiento para yo poder ejercer este ministerio. Y que está por arrancar. Este ministerio está por arrancar, hermanos amados. Pero es el Espíritu Santo que lo va a hacer, no yo. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra. El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Eso me lo dijo a mí claro el Señor. Dios me ha puesto como un atalaya, como un centinela dentro de la iglesia. Así literalmente, hermano. El Señor lo ha hecho. Y dice claramente así: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Yo sabía cuando Dios me dijo esto, yo sabía en ministerio en que yo me estaba metiendo, hermano. Porque hablarle al que no conoce, vaya y venga. Pero hermano, ir a amonestar al que conoce la palabra de Dios no es más fácil. Ellos son de habla fácil porque conocen las escrituras. Pero yo sabía que son de habla de entendimiento difícil, porque cuando a alguien se le entenebrece el entendimiento, no quiere obedecer y usa la misma palabra para escudarse. Terrible, hermanos. Yo les voy a contar algo acá muy personalmente. Cuando el Señor me dijo a mí esto, yo le decía: Señor, yo lloraba en el piso, hermano, literalmente. Yo era moco tendido en el piso. Yo le decía: Señor, si tú quieres, yo trapeo, oiga bien, las calles de la ciudad de Bogotá con la lengua, desde la iglesia hasta mi casa. Pero no me pidas que yo le hable a tu pueblo. No me pidas que yo le hable a tus pastores. Y el Espíritu se reía, oye. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabía que yo lo iba a hacer. Sí o sí. Él estaba seguro que yo lo iba a hacer. Pero hermano, me costó lágrimas. No fue fácil para mí. Porque uno, yo sabía que el chicharrón en que me estaba metiendo. Yo sabía lo que me iba a sobrevenir. Que no era fácil. Cuando yo le dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino,
a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si Dios me pone que yo le hable a una persona y yo voy y no le hablo, y yo voy y hago lo que hizo Jonás. Acuérdense que Jonás fue enviado a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Agarró para otro lado. Donde Dios hubiera destruido a todos los de Nínive y Jonás no les hubiera amonestado y Dios los hubiera matado, esa sangre Dios lo hubiera demandado sobre Jonás, hermano. Pero vamos a seguir leyendo. Pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Usted sabe lo que es que yo vaya a terminar, hermano. Después de que el maestro a mí me llamó, me limpió, me dio dones y de todo, y al final de los tiempos yo termine en la paz y la mocha en el infierno, allá con el malo, con el impío, con el que hace maldad e injusticia, por causa de que yo fui y yo no le obedecí a Dios y yéndole a amonestar a ese impío. Dios esa sangre la demanda sobre mí y yo tendré que darle cuentas a Dios por todas esas vidas que se pierdan. Por eso el Espíritu Santo en estos días nos decía a todos que instáramos a que predicáramos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, yo sé que ustedes, amadas mías, porque las conozco a Laura, el Espíritu Santo me muestra a Laura en el Espíritu y me muestra a Beatriz, me muestra a la una y a la otra. Yo sé que ustedes se angustian cuando ustedes les hablan a sus familias y sus familias no quieren hacer caso, no quieren obedecer al Señor, no quieren obedecer la palabra. Yo sé que antes hay unos que se burlan, otros que se mofan, pero ustedes no pueden hacer nada. Les voy a decir por qué. Porque Espíritu Santo no hay sino uno solo, y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nadie más convence a nadie de pecado, de justicia y de juicio. Yo me acuerdo que una vez yo estaba evangelizando a un amigo mío. Yo le estaba predicando de Cristo y estábamos en cierta discrepancia con cosas de la palabra. Y estaba un pastor escuchando y se acerca y me dice: ¿y tú lo piensas convencer? Y le dije: no, yo le estoy predicando a Cristo, pero yo no lo voy a convencer, porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo, y no hay dos, hay uno solo, el Espíritu del Señor. Él es uno solo y Él es el único que lo puede hacer. ¿Ven? Entonces nosotros podemos predicar la palabra de Dios, nosotros podemos llevar una amonestación, nosotros podemos llevar una exhortación, mis amados, pero nosotros no tenemos la particularidad de convencer a nadie. Que el Espíritu Santo nos use como instrumento y lo convenza al Espíritu Santo es otra cosa. Pero yo no tengo por qué sufrir. Yo ya me quité de encima, mis amados, la amargura. Yo me quité de encima ese peso, esa mochila de que yo le predicaba a mi familia. Mi familia, lo último es que les dije: si no se arrepienten, se van todos para el infierno. Cerré la Biblia y nunca más les volví a hablar. ¿Por qué? Porque ya ellos conocen. Ellos ya conocen. Ellos no le van a poder decir al maestro el día que mueran, no le van a decir: ay, es que a mí nadie me predicó.
Por lo menos a mi madre lo primero que le va a decir es: te di un hijo con don de profecía, bien rajatabla, que te dijo que si no te arrepentías te ibas a ir para el infierno. Entonces, amados míos, nosotros vemos que en la medida en que nosotros le obedecemos a Dios, Dios nos va dando los dones. No pensemos que Dios nos va a dar dones porque yo tengo los ojos azules o los tengo verdes, o porque fui rubio, o porque fui mono o negro, del color que sea. Dios no mira eso. Que la gente está diciendo: ay, Dios no mira sino el corazón. Sí, Dios mira el corazón. Dios mira la intención del corazón, pero Dios también mira nuestro atuendo externo, lo mira Dios. Que sea algo que glorifica a Dios. Pero Dios ve nuestra obediencia, mis amados. Dios ve. No, Laura, no es ignorarlo, no hay que ignorarlo, hay que tratarlo normal. Nosotros tenemos que dar 100 ejemplos de vida para ellos con nuestra vida. Pero que ya no quieren, bueno, Dios sabe qué hice yo con mi familia. El día que ya yo les dije, les hablé, les prediqué: Señor, en tus manos los entrego. Tú sabes si se van a ir para el infierno o se van a ir contigo. Ahí te los entrego, Señor. Y sigamos leyendo aquí. Pero si tú le amonestares al impío y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Y si el justo, ahora viene lo bueno, aquí fue donde Dios me hizo el llamado a mí. Ya hablamos del injusto, del impío, del que no tiene a Cristo en su corazón. A ese no me mandó hablarle Dios, que yo quisiera que hubiera sido a ese. Yo en mi corazón, y Dios lo sabe, que sabe que tengo un corazón de evangelista. Dios sabe que me gusta. Yo hubiera que Dios me hubiera mandado a los que no conocen. Pero resulta de que Dios le pareció bien enviarme a los que conocen, a los justos. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Dice en el verso 20: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Si el justo se apartare de su justicia. Usted y yo que somos creyentes somos justos. Pero si nos apartamos de hacer la justicia de Dios, vamos a ver qué dice papá en su palabra. E hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. ¿Quién pone tropiezo? Oiga, mis amados, ¿quién es el que pone el tropezadero cuando el justo se aparta de los caminos? No es el diablo, es Dios. Lo acabamos así. Y si yo pusiere tropezadero delante del justo, porque a veces Dios nos tiene que poner un tropezadero a nosotros para que nos regresemos a los caminos de Dios. A veces papá nos tiene que bajarnos los calzones y darnos 4 palmadas duros en ese colchón que tenemos atrás, para que nos enderecemos, para que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, para que nosotros nos rindamos a Él. Y si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho
no vendrá a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Santo Dios. Mire, hermano, cuando usted se aparta de los caminos de Dios, si la gente entendiera esto, no se apartarían de los caminos de Dios. Pero como yo entendí esta palabra, yo no puedo apartarme de los caminos de Dios. Porque, hermano, así usted ya ha predicado la justicia que usted hizo. Usted haya sido el mejor predicador, profeta, apóstol, pastor, maestro, lo que sea, cualquiera de los 5 ministerios. Usted se apartó y usted muere. Esa justicia que usted hizo antes, cuando caminó con Cristo, no viene a memoria. Dios no va a tener memoria de eso, olvídese. Grave la cosa, ¿no? Y dice que si yo viendo lo que está haciendo mal, no lo amonesto, no voy con amor y le digo, mira, si Dios llega a poner resbaladero, tropezadero en ti y llegas a morir, te vas a ir derecho para el infierno. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo a mí me ha estado hablando de esto, hermano? Yo se los voy a decir por qué. Porque mucha gente quiere dones. Y los dones son para eso. Para que tú disiernas, el discernimiento, sabiduría, palabra de ciencia. Cuando un hermano está mal, para que tú vayas, le amonestes, lo exhortes y lo traigas otra vez a los pies de Cristo. Eso sí, si Él quiere, porque tú no lo puedes obligar. Ni el Espíritu Santo va a obligar a nadie tampoco. ¿Ven lo que me estoy hablando, lo que me estoy refiriendo? Alaba lo que Él vive. Si una persona no está trabajando para el Señor en su obra, no espere dones. Los dones son para la edificación. Te dará uno que un don, una otra cosa. Pero los dones son para el que está trabajando en la obra de Dios. Para ponerlos al servicio del Señor, de su obra, para el crecimiento de su obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. No para que yo agarre un abanico. Ay, hermana, Dios me usa en milagros. Y usted va y no ora por los enfermos. Si usted va y no se mete a los hospitales, ¿para qué quiere usted un don de sanidades y de milagros? Si alguien le dice a usted, estoy con dolor de espalda, y usted no agarra la mano y en el nombre de Jesús te va afuera. Si usted no hace eso, ¿para qué quiere un don de sanidad? Si usted ve a aquella hermana que está atormentada, que parece una gallina loca, que corre para un lado, la pobre hermana angustiada, atribulada, ¿y usted para qué quiere un don de liberación si usted no va a orar para echarle fuera todo ese cansancio y reprender todo eso? Dios no se lo va a dar. Dios se lo va a dar al que lo va a usar, pero al que lo va a usar bien, hermano. Porque también hay gente que Dios la usa, tienen los dones de liberaciones y de milagros, y las ves tú después. Primero el cheque y después los milagros. Yo he escuchado esto, hermano. Yo cuando escucho esto me quiero arrancar hasta los pelos. Así se lo digo, hermano. Yo les voy a decir una cosa. Yo puedo contar con esta mano y me sobran dedos las veces que me han ofrendado a mí cuando he ido a una iglesia. En 2 ocasiones. Una vez una hermanita que es diseñadora de moda, esa que hace los vestidos y todo eso. Ella y los pastores de una iglesia, una vez. Aparte pues de la ofrenda que el pastor Jorge envía desde
Puerto Rico para acá, para Colombia. Hermano, y por eso yo voy a dejar de orar por los enfermos. A mí alguien me dice, tengo cáncer, vamos a orar de una vez. Hay muchas veces que a mí la gente me llama, ore por mí porque estoy enferma, estoy atribulada, tengo esto. Vamos a orar. Entonces yo sé que hay gente que quiere los dones para beneficio propio, para enriquecerse. No, no es así, hermano. Así no es. Los dones son para la obra del Señor. Así. Talentos Dios da mucho, pero una cosa son los talentos y otra cosa son los dones. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, el Espíritu Santo sabe que me llamó a un ministerio que no es fácil. Nada fácil. Para mí como hombre es bien difícil. Por eso Él me regaló, me entrenó, me capacitó y me ha dado todos los dones que Él me ha dado. Porque lo necesitaba. Yo le dije, ok, Señor, yo te voy a servir. Ah, bueno, aquí te doy todas las herramientas. Toma, te voy a entrenar, te voy a preparar, te voy a capacitar. Y anoche pude entender, hermano, después de 30 y pico de años en el Evangelio, que Dios antes no podía sacar a flote este ministerio como lo va a empezar a hacer ya, porque ya me lo ha mostrado. Y no lo va a impedir nadie, ni el mismo infierno, ni el mismo diablo podrá hacerlo. Porque cuando Dios dice que va a hacer algo contigo, Dios lo va a hacer. Por encima del infierno completico y del mismo diablo. Así se levantan envidiosos y murmuren de ti. Por eso no hay cosas que a veces no se las puede contar todo el mundo. Porque hay gente que se llena de envidia, de odio, de rencor y de muchas cosas. Y a veces quieren frenar hasta el ministerio de uno. Que eso es lo que han hecho con el mío. A mí me han tirado con los calderos y con las ollas, como dice el pastor Jorge Luis García Torres, para que este ministerio no avanzara. Pero cuando las cosas vienen de parte de Dios, ni el mismo Satanás va a prevalecer. Escrito está que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios, contra el propósito de Dios que tiene contigo. Y el Espíritu Santo me dice que tiene un propósito contigo y que te va a usar. Pero todos estos días ha venido preparando palabras duras, más dura, suave, más suave, según Él sepa que se va a necesitar. Pero la disposición tiene que estar en tu corazón. ¿Qué tanto le vas a servir a Dios? ¿Qué tanto le vas a servir? ¿Y de qué manera le vas a servir? Porque es que hay gente que quiere cargar el costal de pecado
y quieren que Dios los use y servirle a Dios de esa manera. Y así no es. Tú te puedes subir a un púlpito en pecado. Tú te puedes subir a un púlpito en adulterio. Tú te puedes subir a un púlpito en fornicación. Pero eso no va a crecer. Porque para que los ministerios crezcan, el llamado de Dios crezca, tenemos que caminar en santidad, en obediencia absoluta y total, sumergidos bajo el río de su gloria. Así que si una persona está recasada y tiene marido y estuvo casado anteriormente, es mejor que desbarate ese hogar. Eso no es bendición de Dios, porque Dios no te va a usar. Y si estás en un púlpito, estás porque te pusieron los hombres, no porque Dios te llamó. Y eso va a ser un completo desastre y condenación para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hago yo con que Dios me use si no estoy en santidad? Y el día de mañana, ¿cuál va a ser mi resultado? Por eso hay muchos que le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre pusimos las manos, hicimos milagros, me usaste, me no sé qué, me no sé cuánto. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Claro que los usé porque yo necesitaba usar humanos para predicar el evangelio. Porque para esa gracia hubiera bajado los ángeles del cielo o hubiera puesto a los micos a predicar. O a los burros. Pero ¿estás seguro que lo que tú hiciste estaba conforme a mi voluntad? ¿Seguro que tú estabas caminando en santidad si tenías esa mujer que no era tu esposa? Ya tú habías sido casado antes y te habías divorciado. Si te dije que dejaras a ese hombre, a esa mujer que no era tu marido, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer que estaba en el pozo? Que cuántos maridos había tenido y ninguno era su marido. Porque todos eran maridos ajenos. Así hay mujeres divorciadas y vueltas a casa, trepadas en los púlpitos, iguales hombres. Pero son ministerios que no florecen. No son ministerios gloriosos. No son ministerios como fue ese ministerio de Catherine Kuhlman. Una mujer que se casó con un hombre casado y la cogió el Espíritu Santo y le metió 4 cantazos y le quitó a ese hombre que no era su marido y la dejó soltera. Y después Dios cómo la usó. Cómo la usó el Espíritu Santo a esa mujer con poder y gloria como no ha habido ningún otro en estos tiempos. Pero la tuvo que dejar soltera, sola, porque ese hombre ya tenía otro matrimonio y ella estaba metida en un adulterio, porque el que se casa con un divorciado, con una divorciada, adultera. El que se une en una carne con un adúltero, con una adúltera, adultera. Aquí un hombre fue usado por Dios en milagros tremendos, pero papá le quitó eso. ¿Por qué se lo tuvo que quitar? Porque llevaba diciéndole mucho tiempo: deja a esa mujer que no es tu esposa. Deja a esa vieja que no es tu esposa. Pero como él estaba más aferrado de la mujer, o está más aferrado de la mujer,
porque están esperando que el marido de ella se muera y la mujer de él se muera. Como quien dice, para quedar a paz y salvo con Dios. Y las cosas no son así, amados míos. Los dos divorciados. Los dos en adulterio. Y él pensó que eso estaba bien porque Dios nunca le había quitado el ministerio. Y el Espíritu Santo me mostró que ese ministerio se iba a secar y ya se secó. Ahora no vemos sino solo show y espectáculos. Con Dios las cosas no funcionan así. Y menos para este último avivamiento que Dios quiere traer a la tierra. Para avivar los corazones tiene que ser una persona que le diga a todo, adiós a todo. Adiós hasta su propia vida, hasta su propia integridad física. Y yo les digo por qué yo me he dado cuenta. Porque en este tiempo, en estos días, yo he visto cómo se han ido incrementando los dones que Dios me ha dado a mí. Porque no me los dio de ahora, me los dio desde hace años. Pero no operaban en el mismo poder en que están operando en este momento. Porque a medida que nosotros nos vamos rindiendo a Cristo, Él va depositando más de su fuego, más de su poder, más de su unción, nos va dando más poder. Yo conozco iglesias aquí en Colombia, gloriosas, hermanas y hermanos que Dios los usaba con una unción que yo decía, wow, Señor. Hoy en día esa unción les mermó en un 99%. Hay otros que en un 100%. Ya no es lo mismo que era antes. En estos poquitos días, en esta semana pasada y esta semana ahora, lo que está haciendo el Espíritu Santo a mí me tiene sorprendido. Porque yo no esperaba muchas cosas de esto. Pero a medida que usted se va rindiendo, a medida que usted, y no es que uno lo diga, es que se tiene que ver. Porque si Dios lo dice, si Dios lo dice, yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, se tiene que ver por todos lados, hermano. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. El Espíritu Santo me ha estado mostrando que hay mucha gente que quiere dones espirituales, que quiere los dones de Él, quiere los dones del Espíritu. Pero no se quieren rendir. Y seguramente hay unos que tienen los dones, pero están dormidos. No los están ejercitando. No están orando por los cautivos, no están orando por los enfermos, no están buscando la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Los dones los tienen ahí quietecitos, hay muchos. Hay muchos que tienen ya ciertos dones, pero los tienen quietos. ¿Por qué? Porque Dios no los va a activar con el poder que tú estás esperando si tú no te vas a rendir al Espíritu Santo. Desde el momento en que tú tengas una rendición total y absoluta, obediencia al Espíritu Santo de Dios, el poder que va a derramar sobre ti va a ser una cosa loca. Va a ser una cosa tremenda. Miremos a Pedro.
El apóstol San Pedro, cuando discernió, cuando recibió revelación del Espíritu, que Ananías y Zafira se estaban burlando, engañando al Espíritu Santo de Dios. Pedro lo supo y soltó palabra. Ve, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás ponga esto en tu corazón? Era porque Pedro estaba viendo el corazón de Ananías. ¿Por qué le permitiste al diablo poner esto en tu corazón? No has engañado a los hombres, sino a Dios. Sácata, y cayó muerto. ¿Ustedes creen que el nivel, el poder que había puesto el Espíritu Santo sobre Pedro era cualquier cosa? Como para que apenas que abriera la boca y dijera esto a Ananías y después Zafira cayeran muertos. No has tentado a los hombres sino a Dios. Y con el Espíritu Santo eso sí es grave. Grave, amados, se los digo. Con todo el amor que me ha regalado Cristo, se los digo, es grave. Porque yo les voy a decir algo. Un día dijo un pastor en una iglesia que yo estaba que había entrado un espíritu de muerte. Y ese pastor sabía que de esta boca había salido palabra de juicio contra esos pastores en esa iglesia. Y cayeron 7 pastores muertos. Literalmente dentro de la iglesia. Entonces, nosotros queremos y le estamos pidiendo mucho. Sé que hay mucha iglesia pidiéndole al Espíritu Santo que les dé sus dones, pero tenemos que entender que es el Espíritu Santo quien los da. A quien quiere, cuando quiere y en la medida que él quiere. El Espíritu Santo conoce tu corazón y él da los dones en la medida que él quiere. Y entre más te sujetas al Espíritu de Dios y entre más caminas en total y absoluta obediencia, reverencia al Espíritu Santo, esos dones él les va poniendo más poder y cada vez más poder, con más poder. Hay personas que tienen los dones. Hay personas que tienen el don de sanidad y Dios hace sanidades y milagros con esas personas. Pero digamos, se sana una persona de un dolor de cabeza, de un dolor de muela. Pero hay otras, con otras personas, ese mismo don de sanidad y de milagros que resucitan hasta muertos. Que crecen las piernas. Y esto no es mentira. Porque yo soy un milagro viviente de eso. Yo puedo y tengo la autoridad para hablar de milagros que hace Dios. Usted sabe lo que era caminar sin tener tobillo. Usted sabe lo que es caminar yo con todo lo que dicen según la ciencia que tengo. Y yo camino normal. Parta de ahí, mi hermano. Yo creo que los médicos les quedan los ojos como huevo frito viéndome caminar a mí. Con todo lo que dicen los dictámenes médicos que tengo. Pero una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que Dios dice.
Y yo creo lo que Dios dice. Yo no creo lo que dicen los hombres. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, mis amados, queremos los dones del Espíritu, los estamos pidiendo. Sé porque el Espíritu Santo toda la madrugada me ha tenido inquieto con esto, que hay gente pidiendo los dones, pero ¿para qué los quieres? ¿Para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Para el servicio del trabajo de la obra del Señor? ¿Para que Él sea glorificado, exaltado? ¿O para llenarte los bolsillos de dinero? A mí el Espíritu Santo me deja ver las cosas. ¿Para qué lo queremos, hermano? Al Espíritu Santo no le podemos engañar. La intención del corazón Él la conoce. A ese no le podemos mentir nunca. Les puso un ejemplo tremendo, el ejemplo del apóstol Pedro. La palabra que salía de la boca de Pedro, respaldado con un poder del Espíritu Santo de Dios tremendo, al punto que Ananías y Zafira cayeron fulminados inmediatamente. No fue ni siquiera al día siguiente, hermano. Ahí mismo cayeron muertos. Pero Pedro, ¿cómo caminaba? Con el Espíritu Santo. En ese momento, ¿cómo estaba Pedro caminando con el Espíritu Santo? En una obediencia total. Porque Pedro entendió que después de haber negado al maestro y haber llorado amargamente con una amargura que no me la quiero ni imaginar, yo creo que Pedro tuvo que haber entendido que sin el Espíritu de Dios estamos, como dicen los jóvenes hoy, perdidos, hermano. Si usted no puede vencer su carne usted mismo, el uno, ¿quién es el que nos ayuda a nosotros en todas nuestras debilidades? Si no es el Espíritu. No hay nadie más, hermano. No hay otro que nos ayude en nuestras debilidades. Dice que ¿quién nos da dominio propio? El Espíritu. Todo nos lo da Él. Y para que nosotros podamos esperar que el Espíritu Santo derrame de su poder, Él lo va dando en la medida en que Él quiere. Él da los dones a quien Él quiere, cuando quiere y en la medida que quiere, hermanos. No es que yo le voy a decir, Espíritu Santo, yo quiero el don de esto y el don de lo otro, y dame el don de esto y dame este don y dame lo otro, y Él me los va a dar. Él sabe para qué los quiero. Él sabe cuál necesito yo para la edificación del cuerpo de Cristo, en lo que le estoy sirviendo a Dios. Y en la medida de la obediencia que me rinda a Él, que me sumerja bajo su gloria, bajo su señorío, bajo su poderío, bajo su dominio, entre yo más mengue y Él crezca más, Él me va a dar más poder. Se lo digo, todos los dones que Él me ha dado a mí, antes no operaban como están operando en este momento. Diferente, amado mío. Porque a medida que yo me voy rindiendo
permitiendo, a medida que yo me voy entregándole todas las cosas a Él, Él me va dando más. Él va depositando de su confianza. Yo me voy ganando esa confianza. Este hijo mío está siendo obediente, le voy a dar más. Dice la palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fuiste fiel en ese don de sanidad, que orabas y se sanaban los dolores de cabeza, los dolores de rodilla, los dolores de esto, los dolores de lo otro. Ahora te voy a dar más poder. Te voy a usar creciendo las piernas, creciendo brazos. Yo he visto unos milagros que, Padre Santísimo, claro que no se comparan con los que hacía el maestro. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha incredulidad. Muchos no son usados ni en milagros, ni en prodigios, ni en señales, ni en maravillas, porque creen que los milagros fueron para otra época, porque dicen con su boca una cosa y con sus hechos hacen otra. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Y a la hora de los milagros dicen, eso era para otra época. Que Jehová reprenda al diablo. Hermanos, ¿a qué jugamos? Nuestra boca confiesa una cosa y nuestros hechos hacen otra. ¿Qué está hablando más de nosotros? Si nuestras palabras o nuestros hechos. Yo no digo que no les pidan los dones al Espíritu Santo. Pídeselo. Pero ¿por qué no le pides antes al Padre que te dé de su Santo Espíritu con todo, que tú lo quieres todo de Él? Antes de que te dé los dones, dile, Espíritu Santo, yo te quiero y te deseo a ti. Yo nunca pedí dones. Él me lo regaló porque quiso. Pero sí lo deseé a Él. Yo en mi lugar secreto le decía, yo te necesito a ti y te quiero a ti, porque sin ti me voy para el infierno. Sin ti no puedo vencer mi cochina carne. Entonces te necesito a ti, Espíritu Santo, y quiero que tú estés conmigo día y noche. Te necesito día y noche en mi vida. Y Él lo ha hecho. Y Él lo está haciendo. Y Él lo va a seguir haciendo, hermanos. Deséalo a Él. Y verás a ver que el Espíritu te va a dar hasta lo que no le has pedido. Y te lo va a dar en la medida en que tú ni te has subido a esta cabezota, ni a este corazón. Cosas que tú no has visto, ni han subido al corazón, ni a la mente del hombre, son las que Dios va a hacer contigo y las que Dios te va a dar. Pero deséalo a Él. ¿Quieres codiciar algo? Codicia al Espíritu Santo. Deséalo con pasión. Dile que se meta en tu vida. Dile que se meta en tu casa. Dile cuánto le necesitas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu infinita misericordia. Muchos dicen que te codician, que te desean, pero sus hechos dicen otra cosa.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra tan preciosa, Señor. Número 1, me recuerda a mí que nunca me debo de apartar de ti. Y número 2, es de bendición para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Por la cual el Maestro, el Señor Jesucristo, te envió aquí a la tierra. Él dijo que nos convenía que Él se fuese a preparar morada para cada uno de nosotros. Pero nos convenía que el Consolador, que tú estés aquí con nosotros, consolándonos, levantándonos, restaurándonos, guiando la iglesia tuya, mi Señor Jesucristo. Gracias por no haberme desechado, Señor. Siendo el nada que ver, tuviste misericordia de mí. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por el que has de reproducir, Señor, esta palabra. Que toque el corazón de muchos, Señor. Espíritu Santo, tú eres quien nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Nadie más tiene esa capacidad. Solo el Espíritu Santo de Dios. Y es uno solo. No hay otro. Solo tú nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. Gracias por no dejarme huérfano. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados. Les amo mucho en el amor de Cristo. Y ya sabes, no pidas dones. Pídele a Él que te llene de su presencia, que se derrame sobre tu vida, que tú le quieres conocer, que tú le vas a obedecer en todo. Y Él te va a dar hasta lo que tú ni siquiera se pasa por tu cabeza, ni lo que tú te puedes imaginar te lo va a dar. Dios les bendiga. Nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Les amo mucho en el amor de Cristo. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga.